Saludos a todos los que están aquí viendo la transmisión en vivo de Vida Joven. Así que esta tarde quiero animarte a recibir con buen tiempo este segundo tiempo de preguntas y respuestas. Saludo a nuestros hermanos queridos Miguel Tomás Usaña, Leo Meyer y el pastor Joel Peña. Un abrazo cordial desde aquí y le pedimos a todos los que están involucrados en el Zoom, pues que o en la transmisión en vivo, pues que abroche sus cinturones y vamos a este tiempo nueva vez de preguntas y respuestas. Oremos por este tiempo. Bendito Dios, bueno eres, grande eres, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprovechar este tiempo con la mayor precisión posible, Señor. Inúndanos de tu presencia y permite que todo lo que hablemos, hagamos, sea para buscar y honrar tu nombre, Señor. En tu nombre oramos por esta reunión y te pedimos que tú seas con nosotros de manera especial. Amén. Amén. ¿Cómo están ustedes, amados? ¿Todo bien? Todo bien, qué bueno. Bueno, pues vamos a ir directamente, no vamos a dar muchos rodeos, queremos empezar esta reunión por el tiempo de preguntas directamente. Y voy a arrancar con esta pregunta. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Bueno, es una excelente pregunta porque muchas veces nosotros hemos tenido el dilema de cómo Dios trata con el pecador y el pecado. Y cuando estuve un poco investigando acerca de esta pregunta, pude ver de que la primera persona que dijo algo así fue Mahatma Gandhi de la India. Él decía, odia el pecado y no al pecador. Y con el tiempo esto se le atribuyó entonces a Dios y al cristianismo, pero realmente no es de la Biblia directamente que viene una expresión como esta, de que Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Entonces, la realidad es que Dios odia al pecado y al pecador que lo comete. Y entonces, en este sentido, la ira de Dios, dice el Salmo 7:11, está sobre los impíos todos los días. El que no cree al evangelio, dice la palabra, en él, sobre él reposa la ira de Dios. Entonces, de una forma u otra, Dios tiene ira en contra de todo aquel que no ha creído, que no es fiel a Dios, no busca a Dios. Y esto es serio, ¿verdad? Porque Dios no simplemente odia el pecado de una forma abstracta. El pecado no es algo que puedo agarrar ni es una persona. El pecado se manifiesta a través de las personas y entonces Dios repele, rechaza, odia, si se pudiera decir, el pecado y la persona que comete pecado. Ahora bien, ahí está el gran secreto y la gran maravilla de lo que es el amor de Dios para con el pecador. Porque Dios nada más y nada menos envía a su propio Hijo a pagar por el pecado de ese pecador y envía a alguien perfectamente santo para cubrir el pecado de alguien que es completamente malévolo como es el ser humano. Entonces, la Biblia nos habla de que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Yo soy pecador. Dios me rechaza, pero si yo creo en él, si yo le busco, dice la palabra de Dios, ahí tengo entrada hacia este Dios a través de Jesucristo. Romanos 5 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún nosotros siendo pecadores, alguien que no agrada a Dios, Cristo murió por nosotros. Entonces, amados, Dios odia el pecado, sí, y a todo aquel que practica el pecado. Sin embargo, si te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, eres amado por Dios y tienes su herencia dentro de su pueblo. Esa es la respuesta. Muchísimas gracias, Joel, por traer esa sabia respuesta. Vamos a la segunda pregunta, que es una pregunta compleja, porque es como tres preguntas en una y tiene que ver como con la duda de la fe, ¿verdad? Dice, ¿qué hacer cuando estamos batallando con la duda sobre Dios y Jesucristo? ¿Cómo podemos incrementar más nuestra fe? ¿Y qué hacer cuando siento dudas sobre mi fe? Es como tres preguntas en una que se condensan y quisiéramos ver quién de ustedes nos pueden ayudar con esa respuesta. Sí, bueno,
yo creo que hay que reconocer esa duda en primer lugar. Quizás voy a repetir eso al final. Alguien, digamos que definía la fe como una confianza activa en aquello sobre lo que tienes buenas razones para creer que es verdad. Y en una ocasión esto, ampliando un poquito este concepto, se ilustraba la fe como dos alas de un avión, en las que por un lado tienes la fe misma y por otro lado tienes la razón, para indicar que ambas trabajan juntas. La fe es la parte de confianza activa, si se quiere, y la razón es la parte de la investigación racional. Entonces, tú das un paso de fe en la dirección de la evidencia y en la dirección de los hechos, y es por eso que la fe, nosotros decimos que no es ciega. Una ilustración bíblica de lo que estoy tratando de decir con esta respuesta es lo que Cristo le responde a Tomás, o parte de lo que Cristo le responde a Tomás. Él le dijo a Tomás el apóstol, ¿verdad? El discípulo, en Juan 20:27. Él le decía: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Cuando tú, ahí finaliza la cita, cuando tú escuchas esa o lees esa frase, esta respuesta de Jesús, si no es analizada correctamente, puede llevarnos a pensar que él le estaba pidiendo a Tomás, y obviamente a su vez a todos los creyentes, que creyeran sin validar la evidencia o escuchar explicaciones, que es lo que en el contexto ateo se llama una confianza a ciegas. Sin embargo, la respuesta de Cristo, nosotros necesitamos tomarla incluyendo los 3 años y medio en los que Tomás vio a Cristo. Por un lado, multiplicar panes en sus manos con solo orar, sanar enfermedades incurables, ver muertos resucitar, escuchar al menos 2 veces la voz del mismísimo cielo que daba testimonio de Cristo, y teniendo entonces en su equipo al Hijo de Dios proclamando el mensaje del Evangelio. O sea que no es una fe ciega a lo cual Jesús está llamando a Tomás. El pecado de Tomás no estaba basado en falta de evidencia. Realmente su pecado era que él fue, podemos decir, incrédulo a pesar de las evidencias. Por eso Cristo lo reprende. Entonces Jesús siempre estuvo dispuesto a responder preguntas de inquietudes que la gente tenía, y no es distinto en el día de hoy. Entonces estos son mis consejos para resumir la respuesta a esta pregunta. Número 1, reconoce tus dudas. Número 2, indaga con tus líderes al respecto. Número 3, investiga recursos acerca de las dudas que tengas, de los temas que te han llevado a inquietarte. Número 4, asegura que tus dudas no sean fruto, digamos, de la dureza de tu corazón, antes que pudiéramos decir que la falta de evidencia. Y finalmente, ora por o sobre tus dudas. Ora al Señor. Él nunca ha estado negado a responder nuestras inquietudes. Eso es lo que yo creo que puedo decir. Excelente, Leo. Muchísimas gracias. Pastor, ¿usted quería decir algo más? Sí, me gustó esa lista de consejos de Leo, y si yo soy creyente, imagina que ya fuera alguien que va a la iglesia y todo eso, le añadiría solamente un énfasis ahí al verso que dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que busca, exponte continuamente a la palabra de Dios, aunque tenga dudas, porque Dios puede abrirte los ojos. Amén, amén, amén. Excelente. Ok, vamos a pasar a la tercera pregunta, y esta va entonces ahora un poquito cambiando el rumbo de cómo íbamos. Íbamos sobre las dudas, sobre el Evangelio, sobre Cristo. Ahora vamos un poco más a la parte personal, y es la parte del noviazgo. Y la pregunta dice así: ¿qué es o cómo conocer a una persona antes del noviazgo y el matrimonio? Bueno, esta pregunta me encanta realmente, porque yo hace poco estuve ahí. Miren, lo primero que debemos de enfatizar es el noviazgo. El noviazgo, a una manera muy resumida, es la antesala del matrimonio. Es un periodo en el cual una persona decide conocer a otra de manera más personal con la intención de llegar a un matrimonio. Esa sería una simple descripción, pero eso puede envolver muchas cosas, muchas decisiones. Entonces, lo primero que nosotros debemos de enfatizar es cuáles son nuestras motivaciones. ¿Por qué estamos buscando el noviazgo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y tú no vas a encontrar esas respuestas en tu diario o en tu mente. Tú debes de orar.
tú debes de ir en oración hacia el Señor, pedir ora, como dicen, ora por la persona que tú no conoces, la que tú no conoces, no por el fulanito específico, sino por la que tú no conoces, para que el Señor también vaya guiando a esa persona a una posible relación a la que tú te diriges. Tú debes de orar también por tus motivaciones. ¿Por qué tú quieres una relación? ¿Hacia dónde te diriges con una relación? Y luego hay muchas cosas que tú debes de tomar. Suena como complicado, pero son sencillas al momento de tú dirigirte a una relación. Una esencial. ¿Cómo está tu relación con el Señor? Definitivamente todo inicia ahí. Debes de también responder la pregunta, la otra persona que te está interesando debe ser cristiana, definitivamente. Y yo personalmente acuñé una teoría que es la teoría de los bleachers, antes de llegar al noviazgo. El noviazgo es una etapa muy linda, donde hay un enamoramiento, y yo digo que todo el mundo está en campaña. Pero en esta etapa que yo he bautizado como los bleachers, hay una etapa muy buena. Y es donde tú no has expresado tus sentimientos, donde tú te dedicas a tener una amistad pura y simple, que eso es extremadamente bueno y sabio. ¿Por qué? Porque así tú conoces a la persona antes de tú expresar tus sentimientos y tú puedes conocerle de una manera también muy importante. No solamente tienen que ser preguntas personales, sino preguntas en la cual tú necesitas conocer qué piensa el otro. Pueden ser preguntas teológicas, pueden ser preguntas como ¿qué tú piensas, fulanito, del matrimonio? O ¿qué tú piensas de tener hijos? O ¿qué tú piensas de cosas que sean en el matrimonio? De trabajar full time, de trabajar a tiempo completo. Tú te vas a dedicar al ministerio. O sea, son cosas que tú vas conociendo, que la debería conocer cualquier amigo de otra persona, que te va mostrando cualidades de esa persona. Definitivamente, ya cuando tú llegas al noviazgo, tú estás interesado en conocer detalles más personales, siempre guardando sabiduría en los temas que se comparten allí en el noviazgo, porque hay un tiempo para todo, incluso dentro del noviazgo hay un tiempo para conocer una cantidad de informaciones y en el matrimonio hay otro tiempo para otras. Por eso es importante siempre, en este proceso, siempre estar orando, siempre buscar consejo de un líder. Si ya has llegado a una relación, que tú puedas buscar una mentoría dentro de tu iglesia. Si no la tienes, que tú puedas buscar una pareja de mayor sabiduría y madurez en la palabra que también les pueda dirigir. Porque entendemos que, aunque es un tiempo muy importante, es un tiempo donde debemos de seguir glorificando al Señor en esta relación y donde, lamentándolo mucho, muchas veces también los hermanos caen en pecado durante este tiempo, y por eso nosotros como iglesia también recomendamos que los noviazgos, en la medida de lo posible, puedan ser cortos. Por eso recomendamos que los noviazgos puedan ser entre jóvenes mayores de edad, y ahí entran otros factores que debemos de ir pensando, como ¿estoy yo preparado para un noviazgo? No solamente a nivel espiritual, sino también a nivel emocional y a nivel material. Porque si el noviazgo, el fin último, es un matrimonio, embarcarme en un noviazgo, por decirte un número, a los 18 años, y me voy a embarcar en una etapa de estudio de 6, de 7 años, tú estás preindicando que tu noviazgo dura 7 u 8 años. Entonces hay otras cosas que complementan esta decisión que son importantes ponerlas sobre la mesa. Pero siempre ora y busca consejo. Es una etapa muy bonita, es una oportunidad que el Señor nos da a conocer a otras personas, pero con sabiduría, de verdad, estás frente a la decisión, una de las decisiones más importantes de tu vida, luego de conocer al Señor Jesucristo. Por eso debes de hacerlo con sabiduría. Amén, amén, Miguel Tomás. Qué bueno encontrar todas esas respuestas ahí. Los jóvenes regularmente tienen como esa serie de dificultades al comenzar este tiempo de hormonas revoloteadas, vamos a decirlo así, y necesitan ese concepto bien arraigado en sus mentes y en sus corazones. Gracias por traer esa respuesta. Pasamos a la próxima pregunta, y es una pregunta que le va a encantar a los gamers, a la gente que le encanta los videojuegos. Dice así: ¿cuándo es una serie, videojuego o película considerada
diabólica. Esto quiere decir que el cristiano no debe verla y que si se trata de temas mitológicos, dioses, zodíaco, etcétera, se caería en esta categoría, como imagino que se refería a, caería en la categoría de diabólico. Bien, yo no soy gamer, pero sí puedo responder en base a la luz de la palabra de Dios. Y lo primero es, pudiéramos preguntarnos, ¿qué es diabólico? O sea, tenemos que ver en la palabra de Dios cómo se manifiesta este señor, este ser llamado el diablo, Satanás, y todo lo que él hace entonces es lo diabólico. Y cuando vemos la palabra de Dios, pudiéramos decir, todo lo que nos tiente a vivir en contra de Dios y celebre el hacer lo pecaminoso en lugar de la santidad, eso es diabólico. Entonces, nosotros podemos ver a Jesucristo, ¿verdad? Siendo tentado, el hombre más santo del mundo y el único que es completamente santo. Él fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por Satanás. Y ahí Satanás tiene ese diálogo con él, con la finalidad de hacer caer a Jesucristo. Ahí él utiliza todas sus artimañas diabólicas para engañarlo. Entonces el engaño es parte de lo que es diabólico. Todo lo que nos tiente a pecar proviene del diablo, de nuestra carne y del mundo. Pero el enemigo utiliza todas esas cosas. Hay un pasaje en Santiago 3, 14, 16, que puede ayudarte, joven, que estás meditando en lo que es diabólico y no. Dice así: pero si tienes celos amargos, ambición personal en tu corazón, no seas arrogante ni mientas en contra de la verdad. Esta sabiduría, o sea, con esa característica de mentira, ambición, celos, arrogancia, esta sabiduría no viene de lo alto, o sea, de Dios, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos, ambición personal y hay confusión y toda cosa mala, entonces allí está Satanás. Nosotros podemos ver eso en las series, en los juegos, cuando lamentablemente todas estas cosas se dan: violencia, muerte, traición, engaño, mentira, y yo soy partícipe de todas esas cosas de alguna forma. Entonces eso es diabólico y trae en mí pecado también. Entonces yo tengo que cuidarme de vivir en ese tipo de juegos y entretenimientos. Es verdad que si veo algo de la vida real, voy a encontrar el pecado del hombre, y eso no quiere decir que sea diabólico, sino la realidad del mundo. Pero sí, de alguna forma mi mente, mi alma es atraída y es tentada a pensar y actuar de esa forma, entonces estoy siguiendo los parámetros del diablo. Por otro lado, él incluye la parte de mitología y dioses y zodíaco, etc. Todo eso no estaría mal si es algo informativo, o sea, si yo puedo pasarle primeramente el filtro de lo diabólico y ahora no es eso, sino que es algo informativo y estoy obteniendo conocimiento, bueno, pues yo pienso que no habría problema. Pero si me tienta al pecado, si me tienta la maldad, entonces pudiera yo decir que me está apartando de Dios y debo también rechazar. Voy a terminar con 2 versos para ti, joven, que tienes esta disyuntiva de jugar esto o no, o ver esta serie o no. Aquí hay unos par de pasajes. Dice 1 Corintios 23. Todo es lícito, pero no todo es de provecho, no todo te conviene. O sea, muchas cosas el cristiano puede hacer y realmente no hay una ley que me lo impida. Pero el estándar es un poco más allá y es: ¿me aprovecha? ¿Es lo mejor para mi vida? ¿Eso va a ayudarme de alguna forma a crecer como hijo de Dios, como profesional, como hijo en la casa, lo que sea? Todo es lícito, pero no todo te edifica, dice ese pasaje. Y por último, dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo verdadero es contra lo mentira, ¿verdad? Y Satanás está en la mentira. Todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna y merece elogio, en esto piensa, en esto medita. Entonces, el reto está en
entre tú y yo es poder filtrar esas cosas y poder decir, esto sí vale la pena y voy a crecer y voy a entretenerme, sí, porque todos podemos entretenernos, pero con cosas que no me lleven a pensar de la forma en que el enemigo lo hace. Gracias, pastor, por esa reflexión. Gracias, de verdad. Hacemos a la próxima pregunta y dice, ¿cómo se puede motivar más a escudriñar la Biblia? Creo que esta es una persona que necesita motivarse. ¿Cómo podemos responderle a ellos? Sí, yo pienso que esto es una excelente pregunta, la verdad, una pregunta muy fundamental para todo cristiano y muy honesta de parte de esta persona. Quizás hablar de motivación, ella está pensando, o sea, la persona está quizás pensando en encontrar un estímulo, un ánimo distinto para poder estudiar las escrituras. Y entonces hay un par de cosas que yo te pudiera decir. En primer lugar, a mí me gustaría empezar diciendo que es posible encontrar deleite en la palabra de Dios. Es posible encontrar plenitud, placer, encontrar alegría, encontrar gozo en general. La palabra, de hecho, deleite aparece unas 10 veces, al menos en el Salmo 119. Yo he estado pasando un buen tiempo en esta cuarentena en el Salmo 119. Para mí ha sido muy enriquecedor. Y sí, yo he podido concluir, es interesante, pero sí es posible encontrar deleite. O sea, que quiero usar eso como una manera de estimularte para que puedas seguir avanzando, creciendo en esa motivación que buscas para estudiar la palabra. O sea, encuentras lo que realmente deseas y necesitas encontrar. Por otro lado, algo que yo aprendo del Salmo 119 en este sentido es que hay que orar, que Dios nos enseñe su palabra. ¿Okay? Y yo pienso que con pedir al Señor que nos enseñe su palabra, en esa respuesta de Dios para nosotros, va a venir la motivación. Otra vez, quizás darte un par de datos en términos de frecuencia de frases y palabras que pueden aportar un poquito a lo que estoy diciendo. Tú, por ejemplo, la frase enséñame tus estatutos que el salmista escribe en este poema extraordinario del Salmo 119 aparece unas 9 veces. Por otro lado, la oración vivifícame, dependiendo de la versión, o dame vida, aparece como 11 veces en este mismo Salmo de 119. Otra frase muy común es dame entendimiento, que aparece quizás 5 veces. Eso, digo quizás o más o menos porque depende de la versión, depende de la traducción. Y hay otras frases, inclusive repetitivas, como inclina mi corazón, como guíame. O sea, este es un poema que exalta las escrituras, hablo del Salmo 119, pero también es un momento donde él reconoce su necesidad de motivación para estudiar la Biblia. Por eso, a la vez de que él exalta la Biblia poéticamente, junto con eso, reitero, él pide ayuda al Señor. Y él reconoce que esa ayuda solo la puede dar el Señor. De hecho, el verso 18 del capítulo dice, abre mis ojos para que vea las verdaderas maravillosas, o más bien las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Ahí finaliza la cita. Entonces, a modo bajando un poquito más o ampliando la parte práctica, te doy 3 consejos más, porque el tiempo no nos permite ampliar todavía todo esto. Pero en primer lugar, quizás te pudiera servir adquirir una Biblia de notas para que cuando leas la Biblia puedas ir anotando y haciendo observaciones al pasaje. Por otro lado, yo te animo a que tú estudies de forma distinta, que tú varíes la rutina de estudio hasta que tú encuentres el hábito que estás buscando de estudiar la Biblia y finalmente que tú uses los recursos. Hay un montón de recursos. Nosotros vivimos en un momento donde hay una cantidad significativa de recursos para poder estudiar la Biblia, lo cual es muy bueno. Hay comentarios, hay diccionarios, tanto físicos como en la web. Hay videos que hablan te pueden dar el contexto del pasaje, el contexto del libro, etcétera. El punto es que tú puedas, utilizando estas cosas, quizás ayudar a que tu motivación por el estudio de la Biblia pueda seguir creciendo. Muchísimas gracias, Leo. Y también yo pudiera agregar que YouVersion, la Biblia de manera digital, tiene la opción también de tú hacer hasta un estudio bíblico y él te va
dando el check-in de si lo hiciste, si no lo hiciste. Yo creo que eso pudiera ser una forma. Pastor quería decir algo. Sí, brevemente, algo que la bendición de formar parte del cuerpo de Cristo es que yo puedo conseguir a otros también que puedan caminar conmigo en eso que Leo mencionó y aconsejó. O sea, sería ideal que pudieras acompañarte de otros hermanos y estudiar la Biblia juntos y motivarse el uno al otro. ¿Estudiaste, leíste? ¿Qué encontraste? Eso personalmente a mí me ha ayudado muchísimo. Excelente, excelente. Pasemos entonces a la próxima pregunta. Y dice así: ¿cómo enfrentar una situación donde conozco otros jóvenes que siguen falsas doctrinas, evangelio de la prosperidad y otras cosas? No sé cómo hablarle, pero mis ganas de abrirle los ojos están. Bueno, lo primero que le debo decir a ese joven que hizo esa pregunta es que de alguna u otra manera todos hemos estado ahí. Hemos tenido personas allegadas que tienen diferentes creencias en cuanto a la doctrina y de algunos, el Evangelio de la Prosperidad, como dice, entre otras falsos entendimientos de la palabra de Dios. Entiendo tu ansiedad, entiendo cómo tú te sientes y es bueno que tengas en tu corazón el deseo de tú llevarle la verdad a estos jóvenes. No conozco el contexto, si es algo en el colegio, en la universidad, algún deporte que comparten o familiar inclusive. No obstante, la oportunidad de compartir el evangelio e incluso el mandato es el mismo. Ahora bien, quiero tal vez esbozar algunas cosas que pudieras tomar en cuenta con ese sentimiento que tú tienes en tu corazón de compartir la verdad de Cristo. No siempre tú vas a tener la oportunidad de tener una conversación teológica o un debate doctrinal. Incluso la mayor parte de esas conversaciones a veces termina acaloradamente y termina en discusiones estériles muchas veces. Ahora bien, recuerda que por la gracia del Señor Jesucristo tú tienes un conocimiento en este momento de la verdad. Y en los distintos contextos donde donde te puedas relacionar con estas personas, tú tienes oportunidades de darle a conocer a Cristo, no solamente a través de una conversación, sino a través de tu testimonio, a través de tus decisiones, a través de tus opiniones, que van atadas a convicciones sustentadas en la palabra de Dios. Y de manera práctica puede ser una decisión tan simple como qué película ves, por qué compras algo o no lo compras, por qué tú decides ir a un lugar o no, por qué decides participar o no de una actividad. Claro, no, eso no te quita de que tú tengas la oportunidad de poder compartir de manera específica la palabra. Esa oportunidad siempre debe ser aprovechada. Esa brecha te la pone el Señor. Ten claro algo, por gracia tú puedes ver esto de esa manera y lo puedes ver a ellos. Entonces, con amor y con gracia, también debes demostrarle la verdad para que ellos puedan ser ganados y puedan venir al Evangelio de la verdad. Recuerda, el propósito es que conozcan la verdad y que vengan a Cristo. Ganar un argumento en un debate es posible que te dé la razón, pero que con eso alejes a esas personas. Sí, de acuerdo contigo, Miguel, y yo quisiera agregar algo también. Recordemos que nosotros no somos Dios ni el Espíritu Santo. Dios es quien se encarga de cambiar a las personas y muchas veces nosotros a veces forzamos las cosas, obviamente por amor a que no queremos que la otra persona siga yendo por ese mal camino, pero nosotros a veces queremos como tomar el trabajo de Dios y Dios no, eso no es lo que nos corresponde. Lo que nos corresponde es predicarle, vivir una vida de ejemplo hacia ellos y luego Dios se va a encargar de convencerle, el Espíritu Santo se va a encargar de convencerle de su vida pecaminosa y ahí la persona en su momento va a entender y va a cambiar. ¿Alguien más quiere agregar algo? Ok, excelente. Pues pasamos a la próxima pregunta y dice así:
¿cómo se puede catalogar una iglesia verdadera que predique la verdad de Cristo? ¿Cómo o qué características tiene una iglesia sana? Sabiendo que ninguna es perfecta, pero una donde nuestro corazón, en nuestro, ¿cómo es? Exacto. Pero una donde nuestro corazón, en cuanto a la sana doctrina, esté seguro. Excelente pregunta, y qué bueno que hay ese interés en conocer una iglesia donde realmente haya sanidad, haya crecimiento. Y esta es una pregunta que debiéramos hacernos continuamente nosotros, si estamos realmente en un lugar donde estamos siendo alimentados y creciendo. La palabra de Dios está llena de características de iglesias bíblicas e iglesias centradas en Dios. Y yo pudiera tener una lista bien grande ahora mismo, pero me voy a enfocar solo en 4. La primera característica que una iglesia buena, de sana doctrina, debe tener es una predicación y enseñanza fiel a la palabra de Dios. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, que el centro de las enseñanzas no sean experiencias, no sean de tomadas de textos que están fuera del contexto. O sea, tomar un versículo y predicar otra cosa que no se habla en ese capítulo. Eso sería erróneo, ¿verdad? Una iglesia fiel en la predicación de la palabra no adecua el texto de acuerdo al criterio personal del predicador, sino de acuerdo a lo que escribió el autor, y entonces de allí entonces aplica a la iglesia la enseñanza de lo que ese texto dice, no lo que yo quiero decir. Y es por eso que la recomendación en cuanto a la predicación casi siempre es que fuera expositiva, o sea, que yo vaya capítulo por capítulo, verso a verso, y de allí explique lo que quiere decir en ese contexto y entonces lo aplique a los que están oyendo. Eso no quiere decir que no se predique de forma temática, pero también en la predicación temática o por temas, yo debo tomar los versos que voy a usar y exponerlos de acuerdo al contexto. Entonces, la primera característica, y es la más importante de todas, es que sea una iglesia que predique fielmente a la palabra de Dios y la enseñe. Lo segundo es el liderazgo. Debe ser un liderazgo que cumpla con los requisitos bíblicos de carácter y de llamado que se muestran también en la Biblia. Si tú vas a Tito y a Primera de Timoteo, capítulo 3, podemos ver esos requisitos. Un pastor, un líder, un obispo, como dice ahí la palabra, debe ser irreprochable, o sea, que no tenga algo que tú le puedas decir, oye, pero constantemente peca por esto y nada, no hay cambio. Marido de una sola mujer, o sea, fiel a su esposa, sobrio, prudente, con una conducta decorosa, que sea hospitalario, que le guste estar con la gente y atender a la gente, que sea apto para enseñar, no alguien que yo soy el que tengo que enseñarle, sino que él pueda enseñarme, no dado a la bebida, no pendenciero, amable, que no sea contencioso, que no sea avaricioso, o sea, que no esté enfocados en la ganancia de este mundo. Entonces, la segunda característica de una iglesia sana es su liderazgo, un liderazgo que sea ejemplo y que refleje a Cristo sobrio y maduro. La tercera que yo pudiera decir es la adoración. ¿Cómo se canta? ¿Cómo se adora? ¿Cómo se ora en ese lugar? Debe ser una adoración cargada de la Biblia y centrada en Dios y no en el hombre. Eso es importantísimo porque muchas canciones, muchas oraciones, muchas cosas que se hacen en el pueblo de Dios a veces están enfocadas más en el hombre que en el Dios que gobierna todo y que merece toda la exaltación. Entonces, esa es la tercera característica. Y una cuarta característica que yo pudiera decir es que se trate a Dios como santo y al pecado a la luz del Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que Dios exige santidad. Dios es un Dios santo y todo lo que hagamos para Él en el servicio a Dios requiere santidad. No es algo trivial cada culto o reunión de la iglesia. Es algo serio, es algo solemne y se requiere de que todo lo que hagamos ahí represente a ese Dios. Y no solo eso, sino en las vidas personales de los que vivimos, ¿verdad? Y los que somos parte de la iglesia. Entonces Dios es un Dios que requiere santidad y así debe ser tratado en la iglesia sana. Además de eso, entonces, que el pecado se confronte, se trate a la luz del Evangelio. ¿Qué quiero decir con eso? El pecado llevó a Cristo a la cruz.
por tanto, es algo serio. Pero a la vez, el pecado tiene esperanza porque Cristo murió en la cruz. A la vez, el pecador puede encontrar perdón, puede encontrar sanación, puede encontrar restauración. Entonces, hay más características. Yo pudiera incluir muchas cosas como evangelismo, misiones y todas esas cosas, pero yo creo que si se cumplen estas, las demás están por añadidura. Voy a repetirla brevemente. 1, que se predique fielmente y se enseñe la palabra de Dios. 2, un liderazgo que cumpla los requisitos de carácter y llamado según la Biblia. 3, una adoración cargada de la Biblia y centrada en Dios y no en el hombre. Y 4, que se trate a Dios como santo y al pecado a la luz del Evangelio. Amén, pastor, amén. La verdad que no hay nada que agregarle. Está bastante completo. Gracias, de verdad. Aquí hemos hablado de pecado, hemos hablado de dudas, hemos hablado de tratar de hacerlo de manera más cuidadosa. Ahora la pregunta que viene es de cómo puedo mantener el gozo. Esa es una pregunta al parecer sencilla, pero es bastante compleja. Sí, una pregunta, me tocaron las preguntas de vida cristiana. Muy buena pregunta. También yo pienso que al igual que el tema del estudio de la Biblia, es una pregunta que deberíamos, cuya respuesta deberíamos estar evaluando prácticamente a diario. Entonces, esto es lo que yo puedo decir. El Salmo 16:11, cuando veía esta pregunta fue lo primero que me llegó a la cabeza, uno de los primeros. Dice el salmista, al Señor, me darás a conocer la senda de la vida. Él dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Y lo otro que la otra forma de responder esta pregunta que llegó a mi mente fue pensar en Filipenses. Así que el resto de mi respuesta básicamente son ideas que salen, verdades que salen de la carta escrita a los hermanos de Filipenses por el apóstol Pablo. De hecho, varias personas le llaman la carta del gozo, que es un poco contradictorio porque Pablo la escribe desde una cárcel. Pero bueno, entonces, ¿cómo puedo mantener mi gozo? Aquí empieza mi respuesta, tomando las palabras de Pablo. Bueno, número 1, estando convencido de que Dios concluirá la labor que inició en sus hijos. ¿Ok? Yo quiero que tú, que hiciste esta pregunta, observes bien que son un sinnúmero de elementos, no es meramente uno que tú tienes que considerar. Entonces, otra vez, hay que estar convencido de que Dios va a cumplir cumplir la labor, es decir, terminar la labor que Él inició en nosotros. Número 2, sabiendo que el Evangelio conlleva sufrimiento. Y eso me hace tener una expectativa real de la vida cristiana. Yo creo que eso es algo fundamental. Porque de otra manera fácilmente pierdo mi gozo. Número 3, recordando la promesa de que Cristo es Señor de todo y que de hecho toda rodilla se doblará ante el Señor, como dice Filipenses 2 también. El otro elemento o la otra verdad es que es haciendo las cosas sin murmuraciones ni contiendas. Cuando eso se da, el gozo permanece. Cuando eso no se da, es decir, cuando yo hago las cosas con murmuraciones y discusiones, pues naturalmente estoy pecando y el gozo va a esfumarse. Lo otro que yo puedo decir en base a esta carta es que es sirviendo al Señor. De hecho, Juan 15, el Señor habla de dar frutos y conecta el fruto no solo con la permanencia en Él, sino también como un incentivo al final, el gozo. O sea, que el gozo es un incentivo que viene como resultado de servir al Señor. Lo otro que puedo agregar es teniendo a Cristo como el mayor valor y a quien más tú deseas conocer. Esto es importante, tener a Cristo como el mayor valor y a quien más tú deseas conocer. Lo otro es convirtiendo el afán en oración, que es lo que Pablo habla en el capítulo 4 de la carta. Y de un par de cosas más. Número 1, pensando bien. El pastor Joel utilizaba el texto de todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo bueno. En eso piensen. Y finalmente, estando contento con lo que Dios te ha dado hasta el momento. Sea que tú estés en abundancia o que tú estés en limitaciones económicas. O sea que el gozo, esa alegría, ese ánimo, esa motivación, ese estímulo, esa fortaleza interna que provee el Espíritu Santo se sostiene, se mantiene
considerando todos estos elementos, yo pienso. Eso es lo que creo que puede ayudar a esa respuesta. Excelente, Leo. Gracias de verdad por traernos esa sabiduría. Vamos a pasar a la próxima respuesta y esta tiene que ver con, otra vez, el término de relaciones. Mira aquí, dice así la pregunta. Estoy orando con un chico y hablamos todos los días, pero yo decidí tomarnos un tiempo para orar por separado sin que nos hablemos. Él es de otro país y el único medio por el que hablamos era por las redes sociales. Y yo le dije que le volvería a escribir cuando esté lista, pero yo estoy esperando que él lo haga. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Bueno, en ese sentido, primero quiero saludarlo, como inicia la pregunta, que habla de que están en oración, que es algo que estuvimos hablando ahorita en el preámbulo del noviazgo, de que la oración es ese excelente recurso que enriquece en el tiempo de espera por una relación como un matrimonio. No debes durar nunca. Ahora bien, con lo que podemos ver en la pregunta, si el Señor te ha mostrado que no estás lista, el que la otra persona te hable no implica que ya lo estarías. Entonces, entendiendo esas razones que te llevaron a entender que no estás lista, te motiva a que puedas seguir llevando esas razones y cualquier otra que puedas tener en tu corazón en oración al Señor y pedirle que Él te muestre cuál es su voluntad. Te aconsejo que puedas acercarte a un líder de tu iglesia o una líder del mismo sexo con quien puedas compartir los detalles y motivaciones de esta amistad con propósito y seguir su consejo. Siempre una persona de mayor madurez realmente es una de las bendiciones que el Señor nos da y su palabra lo establece. Y recuérdate que el propósito es que ustedes puedan conocerse. Entonces, la respuesta a la parte final de la pregunta, ¿está bien lo que estoy haciendo? Entiendo que no. Entiendo que el esperar que sea la otra persona que te responda no necesariamente es la muestra de la voluntad del Señor. Y partiendo de que tú habías tomado una decisión anterior de tener las conversaciones, yo creo que debes de seguir llevando esta relación a Cristo y buscar consejo y que puedas seguir el consejo de Cristo a través de estos líderes que puedas tener. Excelente, excelente. Hay que agregarle. Eso está claro ahí. Sigamos a la próxima pregunta. Y dice así, pastor, yo creo que esta es suya, porque es capicúa esta. Dice así, ¿habrá profetas y apóstoles en este tiempo que estamos? Bueno, pregunta caliente, como decimos. Bueno, yo voy a responder esa pregunta en dos partes. Y la primera es, hoy no hay apóstoles y profetas como se describen en la Biblia, como lo eran Pablo o Isaías. De ese tipo no hay. Y voy a explicar ahora por qué. En el Antiguo Testamento Dios habló a través de los profetas. Sin embargo, Él aclaraba específicamente lo que era un profeta de verdad. En Deuteronomio, en Jeremías, en Ezequiel, en muchos lugares, Él decía, cuando un profeta habla en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa palabra que el Señor, del Señor no ha hablado, Dios no ha hablado. Con arrogancia habló el profeta y no tendrás temor de él. Eso es un profeta falso, diría el Señor. Pero sí habían profetas que sí se cumplían y hablaban de parte de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, como esos hombres, como esos profetas que hablan de forma sin error, infalibles, en el día de hoy no hay. Hoy, lamentablemente, sí, Dios revela cosas, sí, Dios puede guiar cosas, pero no se recibe esa profecía de forma que no es cuestionable. Todo lo contrario, la Biblia llama en el Nuevo Testamento a que nosotros evaluemos y juzguemos las profecías a ver si son de Dios, para ver si se cumplen o no. La Biblia dice en 1 Corintios 14 que los profetas hablen y los demás juzguen. Y eso no pasaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando venía Isaías, cuando venía un Daniel, eso era palabra de Dios infalible y no había reproche. Sin embargo, en el Nuevo Testamento había que evaluarlo. Incluso hay un profeta en el Nuevo Testamento llamado Ágabo que profetizó que Pablo iba a sufrir en Jerusalén y realmente iba a sufrir. Pero Pablo, siendo apóstol en el Nuevo Testamento,
no hace caso a esa profecía y hace el caso omiso, ¿verdad? Y sigue hacia Jerusalén. Eso nunca ocurriría en el Antiguo Testamento porque la profecía era algo que venía completamente de Dios y había que obedecerla. En cuanto a los apóstoles realmente, como Pablo, como los 12 apóstoles, eran elegidos por Dios y tenían que cumplir algunas características. En Hechos 1 se nota cuando quieren sustituir ahora a Judas, que había muerto, ¿verdad?, por Matías. Y para evaluar eso había que cumplir algunas características. Dice allí que tenía que ser testigo de la resurrección, haber visto a Cristo resucitado y también haber estado con ellos desde el principio. Pablo, que fue uno que vino después, también tuvo que cumplir esos requisitos. Incluso tuvo una experiencia con el Señor. Gálatas 1, pudiéramos leer diciendo, yo quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues no lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Él tuvo que defender su apostolado porque no era parte de ese primer grupo, pero él llegó a cumplir esas características que habla la palabra de Dios para ser un apóstol. Entonces, en ese sentido, de forma general, no hay apóstoles como esos que acabamos de hablar. Ahora, si nos vamos simplemente al significado de la palabra apóstol y al profeta, yo creo que sí hay de ese tipo en el día de hoy. ¿En qué sentido? Apóstol significa enviado, y todo aquel que es enviado por Dios a hacer alguna labor para él, para su reino, es un apóstol. Un misionero es un apóstol, un evangelista es un apóstol. Los que vamos a diferentes lugares para predicar el evangelio, a dar a conocer el amor de Dios, somos apóstoles en cuanto al significado de la palabra, pero no como aquellos que ocupaban esa posición de autoridad como apóstoles. Y hoy en día, lamentablemente, los que se llaman apóstoles no lo hacen diciendo que yo soy un enviado simplemente, no. Estos se autodescriben apóstoles para estar por arriba incluso de los que se llaman pastores, de los que se llaman obispos, porque ahora yo tengo una posición aún mayor y eso es triste y lamentable. Hoy día Dios también puede hablar y revelar como revelaba a los profetas, pero esa revelación no es infalible y hay que juzgarla como ya hablamos. Y por último, toda obra, predicación, enseñanza, donde se revele la palabra de Dios al pueblo, se comparta, es una acción profética y todos los pastores y líderes que enseñan lo hacen también proféticamente. Entonces, en ese sentido, sí hay apóstoles y profetas cuando vemos el significado de la palabra, pero no como los que había en la Biblia. ¿Ok? Esa es mi respuesta. Gracias, pastor, por ayudarnos con esa respuesta. Definitivamente era la de usted. Nos quedan 2 preguntas y vamos a tratar de condensarla porque ya tenemos el tiempo arriba y queremos pues darle respuesta a esas 2 para que no se nos queden. Pregunta, dice aquí, ¿pintarse el cabello es ilícito para un cristiano? Imagino que esa pregunta es como para un caballero que está preguntando eso, porque regularmente las damas se tiñen el cabello. Así que, ¿quién nos ayudaría con esta pregunta? Sí. Bueno, cuando Pablo aborda, este texto también lo usó el pastor Yolo ahorita, cuando Pablo aborda respuestas a inquietudes que tenía la iglesia de Corinto, él de hecho utiliza una frase que había sido comúnmente abrazada por estos hermanos de esta iglesia, y la frase era: a mí se me permite hacer cualquier cosa. En una versión, que en la versión Reina Valera y otra, dice, todo me es lícito. Entonces, ante esa, habían otros temas ahí, ¿verdad?, que no podemos abundar, pero ante esa frase que había sido acuñada por estos hermanos, el apóstol Pablo dice, ustedes dicen, todo me es lícito, pero yo agrego, no todo les conviene. ¿Okay? Entonces, aquí Pablo trata básicamente el tema de la libertad cristiana. ¿Okay? Pero hay una idea central, hay un principio que él establece, en que tú lo puedes buscar en 1 Corintios capítulo 10 luego. Y ese principio básicamente yo lo pudiera resumir diciendo, no se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. La obediencia, entonces, partiendo de eso, la obediencia al segundo más grande mandamiento, que ahí se vincula, que es amar al prójimo, ¿verdad?
implica necesariamente la consideración de que mi bienestar, mis deseos, lo que yo quiero hacer, no es prioritario, sino que el bienestar del otro debe ocupar una prioridad en mí. Okay. Eso se pudiera emplear, pero permíteme cerrar con un par de detalles más, que aquí básicamente serían, partiendo de este principio, compartir contigo algunas preguntas que yo entiendo que te pueden ayudar antes de decidir pintar el pelo del color que tú quieras. O hacer inclusive cualquier otra cosa. Entonces, esta es la primera pregunta que yo tengo a que tú te hagas antes de tomar una decisión. ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Por qué quiero pintarme el pelo? Bueno, quizás una pregunta de causa. En segundo lugar, ¿qué me motivó a tener este deseo? Porque no es un deseo que yo siempre he tenido, ¿verdad? Probablemente no. O sea, que es una pregunta de ver cuál es el origen de mi motivación. En tercer lugar, ¿qué quiero lograr al hacerlo? Es una pregunta de propósito. ¿Cuál es el propósito por lo que yo quiero hacer esto? Cuarto lugar, esto puede hacer, y esto se vincula directamente con lo que Pablo enseña en 1 Corintios 10, esto puede hacer que cristianos menos maduros que yo en la fe sean desanimados o confundidos. Oiga bien, la decisión que voy a tomar puede hacer que cristianos menos maduros que yo sean desanimados o confundidos. Y la última pregunta que yo tenemos que te hagas es, ¿esto hará que la gente reconozca a Cristo y le alabe? Cuando la gente vea mi pelo teñido de color, póngale en raya, ¿verdad? El color que tú quieras. La gente va a aplaudir a Cristo. La gente va a exaltar a Cristo. La gente va a recordar que hay un Dios en el cielo y que yo y que debe por tanto de alabar. Tú probablemente dices, bueno, pero es de negro que me lo quiero teñir. Bueno, pues entonces, gloria a Dios, se va a glorificar a Dios. Pero yo te dejo la tarea de tú responder esa pregunta y que eso te pueda servir de examen. No solo ante temas como ese, sino ante otros temas que quizás no son para ti tan claros desde el punto de vista de la Biblia.